El gobierno de Donald Trump, para ponerlo bien claro, se saltó a la torera este acuerdo bilateral México-Estados Unidos que eliminaba de cualquier tipo de arancel las exportaciones mexicanas de tomate a Estados Unidos, tomate o jitomate como usted le quiera decir, y le quiero dar unos datos que son importantes. El tomate es el tercer producto agrícola de exportación de México a Estados Unidos. El primero es el aguacate, primero la cerveza, ya saben, la cerveza, después el aguacate, y el tercer lugar es justamente el tomate mexicano. Se calcula que en Estados Unidos pues van a tener que pagar por este arancel del 17.5% impuesto unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos a los productores mexicanos exportadores de tomate, pues más entre un 40 y un 60% se les va a encarecer el tomate, y aquí a los exportadores mexicanos les va a costar unos 350 millones de dólares. El año pasado la exportación de tomate a Estados Unidos alcanzó unos 2,000 millones de dólares. Y quiero decirle a usted que pues casi el 90% del consumo de tomate en Estados Unidos es tomate de origen mexicano. La Secretaría de Economía expresó su decepción y preocupación por esta decisión unilateral que va a llevar meses el trámite. Y yo le aprecio mucho a quien es subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora, que me haya aceptado esta llamada. Doctora, muchas gracias por la confianza de contestarme. Buenas tardes. No, al contrario, es un gusto estar con ustedes, Joaquín, a tus órdenes. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo recibieron la información de que Estados Unidos, después de 23 años, cancelaba de un modo unilateral además, este acuerdo de arancel cero, y lo grababa las exportaciones de tomates mexicanos con el 17.5%? Sí, mira, Joaquín, este es un tema que viene de prácticamente hace un año, en el sentido de que este es un acuerdo que, como bien dices, es la cuarta vez que se renovaba. Es un acuerdo que dura 5 años. Desde el año pasado, hace más de un año, los productores mexicanos de tomate empezaron a negociar con el Departamento de Comercio la renovación de este acuerdo de suspensión. El acuerdo de suspensión básicamente lo que hace es no aplicar una medida antidumping que se determinó en 1996 para permitir un flujo ordenado en el comercio entre México y Estados Unidos en el sector de tomate. Desafortunadamente, en esta ocasión, me parece a mí que por presiones de los productores de tomate de Florida y también por presiones políticas del senador Marco Rubio, no fue posible llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas partes. Entonces, ahorita en la situación en la que nos encontramos es donde efectivamente, desde el día de hoy, las exportaciones de tomate mexicano están siendo sujetas a un impuesto compensatorio provisional de 17.5%, como ya lo señalabas, sobre el producto sobre el valor del producto, y una investigación antidumping que tiene que retomarse en función de la que se suspendió en los años 90. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los flujos comerciales de tomate de México hacia Estados Unidos pues se van a encarecer. Resulta también un producto que va a ser más oneroso para el consumidor en Estados Unidos, y pues probablemente algunos de los exportadores mexicanos van a tener dificultades para poder pagar ese arancel, y probablemente vaya a haber escasez del producto en Estados Unidos. Y mencionó usted la presión de estoy hablando con la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora. Mencionó usted de los productores de tomate de Estados Unidos, y también hay razones políticas, como es el voto de Florida para Trump en su campaña de reelección, doctora. Que yo sé que eso no pasa por su resorte, pero vamos, es un comentario, un apunte que le hago. No, sí, efectivamente. Mira, realmente la política comercial, la relación comercial entre México y Estados Unidos, si bien tiene su propio canal y su propia agenda, y esto es responsabilidad de la Secretaría de Economía y del Departamento de Comercio y del representante comercial de los Estados Unidos, somos los responsables de llevar a cabo la política comercial y de asegurar que el comercio entre México y Estados Unidos fluya correctamente. No podemos aislarlo de una realidad política, y en este caso, como bien lo señalas,
el senador Marco Rubio está detrás de presionar para que los productores de Florida tengan un acuerdo de suspensión que responda mucho más a los intereses de Florida que de México. Recordemos que aun cuando el día de hoy se inicia la aplicación de esta medida, la negociación continúa. La negociación entre los productores mexicanos de tomate, los productores de Florida y el Departamento de Comercio sigue en pie, siguen las conversaciones, sigue la discusión, y creo que el reto en este momento y a donde nosotros estamos solicitándole al Departamento de Comercio es que sea parte de una discusión y de una negociación en donde realmente se pueda lograr un acuerdo balanceado y que beneficie a las dos partes. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, pero aquí ya estamos hablando de meses y quizás hasta fin de año, ¿no, doctora de la Mora? Aquí hay dos procesos. Por una parte está la negociación que está en curso y que puede llegar a concluirse en cualquier momento, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que resulte balanceado para los productores en México y en Estados Unidos. Al mismo tiempo y de manera paralela, a partir del día de hoy, se retoma la investigación para determinar cuál es el impuesto antidumping definitivo que tendrán que pagar las exportaciones mexicanas de tomate. Esto probablemente se concluirá hacia mediados de septiembre, y 45 días después, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos va a determinar si hay daño o no hay daño a la industria tomatera de los Estados Unidos como resultado de las exportaciones mexicanas. Entonces, estamos viendo que hacia noviembre tendríamos una determinación y ya se verá si hay o no hay daño. Si no hay daño, vamos a libre comercio. Si hay daño, a una definición de los impuestos antidumping. Estuvo hace poco su jefa, la secretaria de Comercio, la secretaria de Economía de México, la Graciela Márquez Jolín, con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y supe, bueno, esto fue el 27 de marzo, y supe que uno de los temas que hablaron fue este. Efectivamente, la secretaria Márquez desde el 1 de diciembre del año pasado ha estado en constante comunicación con su contraparte, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, y uno de los temas en la agenda siempre ha sido la necesidad de lograr que este acuerdo de suspensión se mantenga o se renueve. Sí ha habido comunicaciones, ha habido cartas. La secretaria también se reunió con el secretario Ross en el marco del diálogo empresarial México-Estados Unidos en Mérida, Yucatán, el 11 de abril, y ahí hubo una discusión a fondo sobre la necesidad de llegar a un acuerdo en este tema. Ahora, ya existe el arancel al aluminio, al acero y ahora al tomate. Yo creo que en cuanto a número de personas o de trabajadores, quizá el que más afecta es este del tomate. Estamos hablando de unos 400,000 jornaleros del tomate, ¿no? Sí, así es. El impacto social es muy importante. Sí. Como bien lo señalabas al inicio de la entrevista, efectivamente el tomate es el tercer producto de exportación agropecuario de México hacia los Estados Unidos. Emplea 400,000 jornaleros en los campos, además genera alrededor de 1 millón de empleos indirectos. Entonces sí estamos hablando de una afectación importante, pero también de una afectación importante en los Estados Unidos. Esta es una industria que en Estados Unidos genera alrededor de un efecto multiplicador de más o menos 3,000 millones de dólares, o sea, más que lo que es el propio valor de la exportación. Genera miles de empleos en diversos estados, sobre todo en el estado de Arizona. Entonces, la afectación no solamente es para México, la afectación también es para Estados Unidos. Para el consumidor, básicamente, ¿no? Para el consumidor y también para la industria. El tomate mexicano es también un insumo para muchas industrias. Obviamente forma parte de una cadena de logística en donde el tomate es esencial para la dieta del consumidor de los Estados Unidos. Entonces, cada vez hay más consumo y más demanda por este producto. Le iba a apuntar eso. Tengo el dato de que el consumo per cápita en el mercado de Estados Unidos ha pasado de 12 libras a principios de los años 80 a un promedio de casi el doble de 21 libras entre 2010 y 2017. Así es. Efectivamente, hay una mayor demanda por este producto. El producto mexicano es un producto de calidad que complementa, no desplaza, sino que complementa la producción del tomate en los Estados Unidos. Y además, la inversión mexicana es inversión no solamente nacional, sino también
de productores de tomate de Florida en México para generar toda una variedad de productos que satisfacen los requisitos de consumo de los Estados Unidos. Doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ¿usted cree que esto afecte el complicado políticamente proceso de aprobación del TEMEC allá en Estados Unidos? Mira, yo creo que son dos temas que van paralelos. Obviamente son temas comerciales, pero este tema del tomate es un tema que venimos trayendo desde prácticamente la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema importante en la agenda, es recurrente, cada 5 años hay una evaluación del acuerdo, una renovación. En este caso no se pudo renovar. Nosotros sentimos que sí hay posibilidades de que los productores de ambos lados lleguen a un acuerdo. Coincide, digamos, con el tema en términos de los tiempos de la negociación del TEMEC, sin embargo lleva su propio carril y también responde a cómo son los procesos legales y jurídicos en Estados Unidos con respecto a cómo se resuelven temas relacionados con defensa de intereses comerciales. Esto en el TEMEC como en el TLC hay un capítulo especial de resolución de diferendos, ¿no? De disputas. Así es, así es. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el futuro TEMEC hay un capítulo sobre solución de diferencias a nivel Estado, hay un capítulo que es el que se conoce como capítulo 19, que es el capítulo de defensa comercial para casos como antidumping y subsidios, y también un capítulo de inversionista Estado donde se dirimen las diferencias entre un inversionista y una parte. Dígame una cosa, doctora de la Mora. En esto, ¿es un asunto entre productores o es un asunto de gobierno a gobierno? La solución de este tema de los aranceles. Sí, la solución de este tema específicamente en el caso del tomate se va a solucionar una vez que los productores y el Departamento de Comercio se pongan de acuerdo. Este es un acuerdo en el que el gobierno mexicano no participa, no tiene un lugar en la mesa, no puede participar. Sin embargo, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, la Embajada de México en los Estados Unidos, hemos estado en constante comunicación haciéndole ver al Departamento de Comercio la importancia de que este tema se resuelva y de que se mantengan los flujos de comercio en un sector tan importante como el agropecuario. Bien, va a ser muy interesante cuando mañana le hagan la pregunta al presidente López Obrador, que ha sido tan cuidadoso en la relación con el gobierno de Trump, que fije su posición ante este tema de la imposición de aranceles al tomate mexicano, que tiene un impacto de acuerdo a las cifras de la misma Secretaría de Economía, 400,000 jornaleros diarios y hasta 1 millón de personas de manera secundaria, ¿no? Así es, y por eso estamos trabajando con el Departamento de Comercio y con las autoridades en Estados Unidos para empujar que se llegue a un acuerdo a satisfacción de ambos, pero sobre todo que no se ponga en riesgo el futuro de la industria del tomate de México. ¿Sí está en riesgo con este arancel, subsecretaria? Disculpe. Que sí está en riesgo el futuro de este sector económico de México, el sector de jitomate o del tomate, con este arancel. Yo creo que sí está poniendo en una situación difícil, sobre todo a los productores pequeños y medianos, que van a tener mayor dificultad para poder realmente pagar el impuesto, porque es un impuesto que se tiene que pagar al momento en que pasa la frontera. Entonces, sí es un tema de un flujo financiero que pone en una situación más complicada a los productores que no tienen esa solidez financiera que pueden tener los grandes. Yo podría estar de acuerdo conmigo, doctora de la Mora, en que para los pequeños y medianos productores sería es una situación crítica. Sí, es una situación complicada, definitivamente que sí. Bien, doctora, pues le aprecio mucho la confianza de contestarme y seguiremos en contacto porque esto, por lo que veo, va a durar meses. Esperemos que se resuelva muy pronto. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea. La doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, se decía, va a ser muy interesante que mañana el presidente de la República fije postura ante esta decisión unilateral
del gobierno de Estados Unidos de establecer aranceles del 17.5% a las exportaciones de tomate mexicano, que equivalen a unos 350 millones de dólares, afectando a 400,000 jornaleros y de manera secundaria a un total de 1 millón de personas. Estamos hablando de fuentes de trabajo que se van a ver afectadas, con una situación crítica para los pequeños y medianos productores de tomate que tienen que pagar este impuesto en el momento de la exportación. Y los efectos en Estados Unidos, pues la verdad es que sí, les va a costar más caro el tomate a los estadounidenses, les va a costar más caro la salsa de tomate, pero pues este es un asunto que no lo trae Trump en la agenda. Lo suyo es la reelección y los votos centralmente de Florida, un estado clave si quiere reelegirse como se va a reelegir.